ya estamos de regreso con Reinaldo Berríos en esta segunda parte en que participa Reinaldo en nuestro programa Iquique al Día. Reinaldo, sin embargo, estábamos ya hace un rato conversando respecto a lo que ha significado el Omicron y lo que es el coronavirus en este momento en que está tan desatado en nuestro país. Pero hay algunas situaciones que podrían estar dentro de las razones que esto está pasando y que más allá del Omicron, más allá del coronavirus, también han representado un nivel de inseguridad sumamente fuerte en nuestra región, como por ejemplo el descontrol que existe en este momento respecto a la migración que hay en Tarapacá. Una situación que claramente se ve en todo Chile. Yo te diría que no se ve solo en todo Chile, también se ve en Perú, en Colombia, en Ecuador. Respecto a la gente de Venezuela, que viene con tanta frecuencia a nuestro país, bueno, y también hay harta gente colombiana, porque peruanos y bolivianos siempre hemos convivido con ellos de alguna manera. Pero estas personas que llegan de Venezuela y de Colombia en este minuto han significado una ola de gente nueva que ha llegado a vivir a Chile bastante importante, sin para nada, y lo dejo claro para el público, para nada, sin ser xenófobo, ni mucho menos, que no lo soy, pero que de todas maneras sí es algo real que está sucediendo. ¿Cómo ves esto? Que finalmente ves las calles de Iquique con gente sin tener dónde pernoctar, sin tener un trabajo, sin tener incluso, Reinaldo, qué comer, y apoderándose de alguna manera de espacios públicos que la ciudadanía está resintiendo fuertemente. O sea, ya no es la Plaza Brasil, es Cabancha, es el sector de Las Rosas con aeropuerto. ¿Cómo ves esto? Sí, mira, yo creo que efectivamente, ¿cierto? Este es uno de los problemas que se suman a, ¿cierto?, la pandemia que hemos vivido durante los últimos 2 años en nuestro país y que se ha ido incrementando de una manera bastante sostenida. Yo creo que es en este minuto uno de los problemas, ¿cierto?, más graves que tiene el país y especialmente nuestra región. Yo creo que la situación se ha tornado realmente hay un descontrol. La gente siente inseguridad, es cosa de estar, ¿cierto? Si tú vas al centro de la ciudad o a distintos barrios, los que tú mencionabas, y la gente ya después de las 6, 7 de la tarde, 8 de la tarde, 7 de la noche, siente temor de salir, digamos, porque no sabe, ¿cierto?, si se va a encontrar con un grupo en una esquina, ¿cierto?, que probablemente le van a pedir alguna moneda, ¿cierto?, alguna ayuda, algún apoyo, porque estas personas están permanentemente en eso, pero eventualmente, ¿cierto?, eso puede también desencadenar un conflicto, ¿cierto?, un conato, una pelea, y de repente lo hemos visto, algún acto delictual, digamos. Entonces la gente tiene mucho temor, ¿cierto?, de ser víctima en el fondo de algún acto delictual, a lo mejor no tan grave como hemos visto otros, pero que sí te atemorizan, que sí ya te impiden hacer la vida que todos los iquiqueños añoran, ¿cierto?, la vida del... ¿Recuerdas tú, cierto, cuando uno habla con los iquiqueños antiguos y hablan de la pitita, que tú dejabas tu casa, Claro, que yo salía y después volvía, tiraba la pitita y entraba? Eso ya, digamos, pasó a la historia, o sea, eso ya nunca más fue, pero ahora la situación realmente se ha descontrolado, porque yo creo, Karim, que aquí ninguna autoridad le ha puesto el cascabel al gato. O sea, todo el mundo sabe, digamos, ¿cierto?, las visitas de los ministros, del subsecretario Gali, no sé cuántas veces estuvo en Colchane, 3, 4, 5 veces, ya perdí la cuenta. Los anuncios que se hacían cada vez que venían, ¿cierto?, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto otro, que no sé qué. Se ha llegado, ¿cierto?, a cuestiones tan sin sentido, ¿cierto?, que instalan un campamento en Lobito y no tienen cómo llevar a la gente a Lobito, ¿ya? Entonces se genera una solución y automáticamente se genera un problema. O sea, ¿cómo llevamos a la gente que está en la plaza a Lobito y cómo la traemos de vuelta? Y esas personas necesitan de repente comprar algún medicamento, comprar, qué sé yo, algunas cosas de alimentación. Entonces, problema, digamos, se genera una solución con un problema adicional. Entonces, ha habido una inoperancia, yo creo, y hay que decirlo con todas sus letras, de nuestras autoridades,
realmente increíble, y además que se pasan la pelota unos con otros. O sea, esto es resorte del delegado. El delegado dice que no tiene las atribuciones, que no sé qué, que lo tiene que hacer el alcalde dice que no le corresponde, no sé qué, que tiene que ser el gobernador dice que... Entonces al final, ¿cierto? Es como los malabaristas estos que tiran la pelota, ¿cierto? Y están todo el día tirando la pelota para arriba y nadie resuelve el tema, ¿ya? Nadie. Entonces tú hablas con organizaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con estos temas, ¿cierto? La Fundación Superación Pobreza, ¿cierto? El Servicio Jesuita Migrante, a una serie de otras organizaciones ONG que se atienden problemas de migración, y ellos también dicen, bueno, pero esto cómo no va a ser posible, ¿cierto? Generar una institucionalidad que permita que estas cosas puedan de alguna manera, ¿cierto? Por lo menos enfrentarlas en el pic, en la crisis. Tú dices de repente ¿cierto? La zona central, los empresarios agrícolas dicen no tenemos mano de obra, vamos a tener que botar las cerezas, vamos a tener no sé qué, no vamos a poder exportar no sé cuál. Le resulta que acá, no sé, hay 500, 2000, 5000 personas que lo que más querrían es ir a trabajar inmediatamente y poder incorporarse. ¿Cómo no va a ser posible, ¿cierto?, generar alguna suerte de documento transitorio, ¿cierto?, alguna forma en que este problema se resuelva, ¿cierto?, y por lo menos se minimice, ¿ya? Entonces, nadie da soluciones, Karim, nadie. Los parlamentarios, yo no he escuchado a un parlamentario, alguien que dé una propuesta, algo, nada. Están esperando que llegue Gabriel Boric, digamos. ¿Qué va a hacer Boric el 11 de marzo? No va a poder resolver el problema de un día para otro. Este no es un problema que se resuelva por las puras ganas. Oye, pero de todas maneras, yo me imagino que las autoridades regionales, comunales, ahí acá en Tarapacá, tienen de alguna forma algunas ideas, algunas soluciones que aplicar que tal vez con el centralismo actual no se pueden aplicar, pero que como Boric dijo, voy a dar un poco más de libertad, digamos, de acción a las regiones, por ahí se puedan aplicar, ¿o crees que no, que va por otro lado esto? Mira, yo creo que definitivamente, tal como ocurre tal como ocurre con muchos problemas en el país, Karim, yo creo que esto tiene que ver con la voluntad de resolver los problemas, por un lado, y segundo, por generar la institucionalidad, como te decía, para permitir que esto se resuelva. O sea, si tú dices que una persona que llegó y no tiene un documento tiene que esperar una semana, 2 semanas, un mes, que le den un pase o qué sé yo, un papel, que le timbren un papel y le digan ya pase, durante ese mes, ¿qué va a hacer la persona? Entre comillas, se transforma en un problema para la gente que vive, en este caso en Iquique, ¿cierto? O en otras ciudades que también están viviendo esa situación. ¿Cómo no va a existir la posibilidad de un pase provisorio, ¿cierto? De un documento, como señalábamos, ¿cierto? Fuera de cámara, el que exista, digamos, la posibilidad de estar en línea, ¿cierto? En los distintos países de América Latina, de repente decir, este señor tiene un DNI, no sé cómo se llama en Perú, ¿cierto? Le pongo el número e inmediatamente sé quién es este caballero. Lo mismo con Venezuela, con Colombia, ¿cómo no se va a poder hacer eso? ¿Ah? Las tecnologías existen, ¿ya? No es una cuestión descabellada. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de que ha faltado la voluntad, la gente Mira, el delegado presidencial se está yendo en 2 meses más, digamos, justamente, ¿no? Estamos a 14 días, no, en menos de 2 meses se va. Menos de 2 meses. ¿Qué solución podría plantear él? Yo creo que es lo único que quiere que pasen luego estos días, digamos, y mandarse a cambiar, digamos. No quiere más guerra, ya no quiere más problemas. Imagínate tú el delegado presidencial, le quedan 2 meses, menos de 2 meses, ¿cierto?, de gestión. Bueno. Él no va a querer, digamos, ¿cierto?, mover ninguna pieza. Lo único que quiere, ¿cierto?, es que pasen los días y irse para la casa, digamos, porque no hay nada más que hacer. Ya terminó el gobierno, ¿cierto? Piñera, por más que aparece todos los días el informativo de las 13 horas en todos los canales, es irrelevante, ¿cierto?, lo que plantea, lo que propone. En fin, acabamos de tener el tema del litio, ¿cierto?, que no lo vamos a analizar acá porque ocurrió hoy día en la tarde. Claro. Pero bueno, tenemos al delegado por un lado, ¿cierto? El gobernador provincial por otro, ¿cierto?
señala que es una nueva institucionalidad, que no tiene las atribuciones, que esto le corresponde al delegado, bueno, entonces yo no puedo hacer nada y no hago nada. Entonces el alcalde dice, bueno, ¿quién me resuelve el problema? ¿Cierto? Yo no tengo las atribuciones. Bueno, ahí tienes, por ejemplo, el mejor ejemplo, valga la redundancia, ¿cierto? Es lo que pasó en el sector del colectivo Higgins, ¿cierto? En la Plaza Brasil. Esa plaza se cercó, ¿cierto? Está, la gente lo puede ver, ¿cierto? Hay unas rejas que se pusieron ahí de unas mallas de alambre, ¿cierto? Unos cuantos cuartones de pino y unas mallas de alambre. Y eso lleva 4 meses, Karim, 4 meses, y no se ha puesto, no se ha trabajado, no se ha arreglado nada. Durante semanas ocurrió lo mismo en los alrededores de la catedral, y bueno, y nadie hace nada, nadie le pone cascabel al gato, nadie. Oye, aclárame una cosa, en la Plaza Brasil se cercó todo y todo lo demás. ¿No se hace nada para qué? ¿Para que no vuelvan los venezolanos o porque nadie se hace cargo de la plaza? Se saca a la gente, digamos, con la excusa, porque también hay que señalarlo, digamos, la excusa de que vamos a mejorar, ¿cierto? Este lugar, ¿cierto? Este espacio público de la ciudad, y por lo tanto lo vamos a acercar, vamos a poner, ¿cierto? Unas mallas, qué sé yo, y bueno, y después vendrán las máquinas, ¿cierto? A remover, qué sé yo, no sé, el cemento, los jardines, a cambiar las plantas, qué sé yo, ¿cierto? A pintar, a hermosear. Bueno, y eso no ha ocurrido. Entonces, estaba leyendo, ¿cierto? En la semana una nota que señalaba que no se ha licitado o la licitación, ¿cierto? Se declaró desierta, o que las personas que tenían que incorporarse en este trabajo no han podido hacerlo. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo se hace? Se toma una decisión, se toma una medida y después queda stand-by, digamos, queda stand-by. Lo que ha pasado, ¿cierto? Ya esto no tiene nada que ver con los migrantes, ¿cierto? Con algunas situaciones de Playa Brava, ¿cierto? Un paseo que no termina nunca, no se termina nunca de hacer, nunca. ¿Cierto? Ahí está, ¿cuántos años lleva eso? 10 años. Oye, ¿en qué razón? No sé no sé si tanto. Yo creo que Playa Brava, yo recuerdo que la última vez... No, menos Reinaldo. Playa Brava comenzó un poco antes de la llegada del Papa. No un poco antes, como un año antes, 2 años antes de la llegada del Papa, ¿o no? Mira, tengo en la memoria el año 2008. Esos son 12 años, 14 años. El 2008, ¿cierto? Yo tuve un evento familiar que recuerdo perfectamente. Falleció mi padre y yo fui porque me invitaron a la inauguración de una parte del parque el año 2008. Ese día me tuve que ir, digamos, a asistir, digamos, al funeral, y fui en la mañana, digamos, a hacer acto de presencia ahí. Entonces tú dices, a ver, este parque, ¿cuántos años lleva? Hay unos baños que teóricamente están listos. Hace 2 años, 3 años, 4 años están ahí cerrados. Pareciera que lo único que falta es que alguien los abra y que se usen. Ahí están cerrados. ¿Por qué? Bueno, hay una pileta que se terminó a mediados de año, que todos lo vimos, ¿cierto? En las redes sociales, las pruebas de las luces. Sí. Es cierto que una pileta parecía entre comillas la que hay en Lima. El parque de las aguas danzantes, no sé cómo se llama. Sí, así es. Y ahí está y todavía no funciona. Oye, pero yo sí he usado los baños que están en Playa Brava al lado de la cancha de hockey. De patinaje. Claro, pero tuvieron marcha blanca, Karim, durante algunas semanas, y después se cerraron. Ahora están cerrados hace mucho tiempo. Entonces, estamos en verano, hay turismo, no sé, ¿por qué no están habilitados? Entonces, claro, a lo mejor la autoridad puede decir, mira, es que no están los recursos, es que el ítem de no sé qué, o los guardias, o las personas que cuidan, o no sé qué, o el consejo. Pero ¿cómo, cierto, existe ese nivel de desaprensión, diría yo, cierto, que pasan semanas, pasan meses, pasan años y tenemos estos problemas? Entonces, si a eso le suma una crisis migratoria, si a eso le suma una delincuencia desatada, porque la verdad es que la delincuencia está desatada en la ciudad, mientras las autoridades en Santiago, ¿cierto? El otro día veíamos al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señalar que poco menos que estábamos mejor que antes, digamos, y el presidente también, ¿es cierto? En estas cadenas televisivas de las 13:30,
con la ley de control de armas y hablando de que habían tomado no sé cuántos detenidos, que bueno, no sé qué. Y aquí, claro, hoy los homicidios todos los días matan a alguien. Sí, bueno, el presidente ya está por ir y me imagino que el ministro Delgado también se va para su casa. Digamos, a esta altura tienen que decir, wow, lo bien que hicimos todas las cosas, digamos, no hay otro análisis cuando quedan menos de 2 meses para que Piñera se vaya. Sin embargo, el tema de los baños y de la cosa ahí en el sector de Playa Brava sí lleva muchísimo tiempo sin poder avanzar y no tiene relación con que se cambie de gobierno. Es que a nadie le importa, Reinaldo. Así como a nadie le importa, yo creo que menos ahora, lo que sucedió el otro día en este mega incendio que se vio en todo el mundo, en que, mira, en un momento cuando yo me entero del tema, dicen 30 casas están comprometidas. Entiendo, no son casas grandes, ni con tantos espacios, ni con todas las regularizaciones correspondientes. Luego me dicen van 40 y al otro día veo que se cifra en 100 casas quemadas en un sector de Iquique, en una toma que lleva 25 años sin resolverse. Es cierto, puede haber llegado mucho extranjero que sin trabajo, que sin dinero, o que con algunas, porque no todos son así, hay que aclararlo, con algunas situaciones vandálicas detrás, ¿verdad? Pero la toma tampoco se resolvía hace 25 años. No es que dijeron, llegaron los colombianos y los venezolanos, se hizo una toma. No. Ya había gente chilena viviendo ahí hace mucho tiempo y fíjate que me sorprende que en los últimos informes que se han dado, incluso a nivel internacional se dice que la mayor parte eran bolivianos. De hecho, el boliviano la persona que amenazó con una pistola a un bombero en ese rato era un boliviano y ayer el gobierno boliviano cifró en 400 no me acuerdo si las casas o las personas que habían sido quemadas. Yeah. Sí, mira, bueno, ahí hay otro problema, ¿cierto? A propósito de lo que estábamos señalando de esta ciudad, digamos, complicada, compleja, ¿cierto? Con situaciones que no se resuelven, que durante mucho tiempo no se resuelven. Está el tema de los campamentos, ¿cierto? Y lo conversábamos con ¿cierto? Sí. Lucía Silva, quien es directora de la Fundación Superación Pobreza acá en la región. Y ella nos comentaba, nos decía, mira, esta situación de los campamentos no es nueva y todos lo sabemos, ¿cierto? En Alto Hospicio existe un campamento que se señala que es el más grande del país, ¿ya? Sí. Entonces, claro, la gente llega, se instala y las autoridades, ¿cierto? Miran para el techo, ¿cierto? Pasan por el lado, ¿cierto? Suben el vidrio del vehículo cuando pasan de Alto Hospicio, van para Pica, no sé. Y no se hacen cargo, nadie se hace cargo, ¿ya? Nadie. Entonces ahí hay 5 personas, al otro día hay 50, y al mes siguiente hay 500, y ahí se tomaron un terreno. Hay unos tipos que lucran con eso, ¿cierto? Que ponen unas postaciones, que después empiezan a vender, entre comillas, el derecho hasta instalarse. Otros que venden la conexión a la energía eléctrica, Karim, una conexión que obviamente es robada, ¿cierto? Roban la energía y le dicen ya, usted le voy a instalar los cablecitos para que tenga luz y usted págueme tanto. Y la gente desesperada porque no tiene dónde vivir, porque no tiene ninguna posibilidad de ahorrar para comprarse o para tener un subsidio, no tiene ninguna posibilidad de arrendar. Bueno, ¿qué le queda? ¿Qué hace esa persona? Entonces el Estado tampoco, ¿cierto?, se ha hecho cargo de una realidad que en este país es por décadas, no es que hoy día están los campamentos, ¿cierto? Fue producto del último gobierno o porque llegaron muchos migrantes, hay tantos campamentos, ¿ya? Esta es una situación, Karim, que viene de décadas. Hay dos cosas. Sí. La pobreza de la gente, que no puede arrendarse lugares como corresponde, y la inoperancia de las autoridades que tampoco son capaces de resolver el tema. Porque lo que tú me estás diciendo, que se cuelgan de la luz, que uno que se toca, es como que yo voy, me paro en un lugar, digo, este poste es mío, nadie más me lo toca. Sí. Si no me paga, no le doy luz. Claro, pero tiene que venir una autoridad a decirme, sabe que el poste no es suyo, salga de acá, lo meto preso. O sea, tampoco hace nadie nada.
Por ahí, o sea, yo creo que hay pero es que ese es el tema, te das cuenta, Karim, ¿dónde están las autoridades en ese minuto? ¿Dónde están? Están inaugurando no sé qué cosas, se están cortando una cinta, se están tomando una foto, están, qué sé yo, haciendo actividades, digamos, para beneficio propio en términos de, ¿cierto?, los votantes, ¿cierto?, que tienen ahí cautivos para que en la próxima elección voten por ellos. Entonces, no se hacen cargo de los temas, y esos temas son relevantes. O sea, ¿qué pasa, cierto? Si se generan residencias temporales, ¿cierto? Que el Estado las construya, no sé, 10.000, 100.000, lo que sea, digamos, ya en distintos lugares del país, y que a las personas se les dice, miren, en vez de tomarse un terreno, váyase a este lugar, esta es una residencia temporal, mientras usted, ¿cierto?, genera los recursos y qué sé yo, para postular un subsidio, no sé qué, y no tienes toda esta gente, ¿cierto?, viviendo en campamento en condiciones indignas, sometida a las presiones, sometida, ¿cierto?, a estas extorsiones de mafias, ¿cierto?, que son las que instalan esto, la luz, qué sé yo. O sea, el Estado algo puede hacer, no es una cuestión no, yo miro para el lado y usted junte las lucas, digamos, para postular a cierto, genere su propio comité, qué sé yo, todas estas intermediaciones, además que existen, Karim, que son ya realmente irrisorias. O sea, en todas las cosas que tú quieres tener, necesitas un grupo de alguien que vas intermedia. El comité de vivienda, el comité de no sé qué, el de más allá, el de más acá, y todo, por supuesto, van, entre comillas, pegando, como se dice en buen chileno, la mascada a proyectos, ¿cierto?, que de repente, no sé, son 1.000 millones, ¿cierto?, y este se queda con 200, el otro se queda con otros 200, y al final lo que tú inviertes es la mitad de la plata en lo que realmente corresponde, porque en el camino va quedando mucha gente. Este es un modelo, ¿cierto?, de economía de mercado que funciona así. Los colegios, Karim, yo no sé si tú recuerdas cuando partió, ¿cierto?, este tema de cómo fue de municipalizar los colegios. Ajá. Ya, y los colegios, los colegios subvencionados, empezaron a aparecer las OTIC, las no sé qué, ¿cierto? Un grupo de profesores que se armaba, ¿cierto?, y brindaba servicios al colegio, y se quedaba con unas lucas, el Estado le pasaba al colegio, intermediaba, y al final, claro, entre comillas, todos felices, todos, entre comillas, empresarios, ya, porque ganaban algún billetito, pero resulta que el Estado no daba soluciones realmente, ¿te das cuenta? Lo que hacía era generar negocios. Y este modelo, ¿cierto?, es el que nos tiene como nos tiene, en todo tipo de cosas, y la gente que no tiene, como tú decías, no todo el mundo, ¿cierto?, tiene las posibilidades de tener un empleo, ¿cierto?, digno, bien remunerado, ¿cierto?, que le permita, qué sé yo, arrendar o comprar una casa, o el banco, ¿cierto?, le preste plata durante 20 años o 30 años para generar un hipotecario, un crédito hipotecario. Entonces esa gente, bueno, ahí está, pues, mala suerte, ahí están en la trastienda, ¿cierto?, están lejos, están en lugares donde a mí no me incomodan, ¿cierto? Si yo vivo en Las Condes, yo soy autoridad, o vivo en Vitacura, o vivo no sé dónde, ¿qué me importa a mí lo que pasa por allá por Cerro Radio, qué sé yo, en Buin, en San Bernardo? Claro. Y menos la gente que vive por allá en Laguna Verde, ¿cierto?, perdida, ¿cierto?, en el cerro, en Iquique. Entonces, realmente, Karim, es una situación que desgraciadamente además es otro problema, es otra situación, otra papa caliente que va a tener que asumir el nuevo presidente a contar del 11 de marzo, ¿no? Porque alguien va a tener que asumir el tema y tratar de buscar alguna solución, pero no es fácil cuando hay, no sé, cientos de miles de personas viviendo en campamentos en el país. Exactamente. Reinaldo, y tenemos ya en pos del tiempo que pasarnos a otro tema que ha conmocionado totalmente a la opinión pública a nivel nacional, pero sobre todo también a nivel regional, que es el secuestro y asesinato de una persona de 67 años en la región de Tarapacá, y que en definitiva muestra que hasta la forma de delinquir ha cambiado. Lo estuvo diciendo justamente el fiscal Arancibia, ¿cierto? Sí. Estuvo él diciendo que definitivamente las policías y las fiscalías no estaban preparados para esta fórmula. Es algo totalmente nuevo, importado supuestamente, no es que se le ocurrió a alguien comunitariamente en Iquique llegar y hacerlo, pero que en definitiva muestra cómo vamos cambiando la forma de relacionarnos con la delincuencia.
y que en el fondo es algo que va llegando ya para quedarse. Es algo que no sucedía en Iquique. 7 asesinatos en lo que va del 2022. Digamos, no va nada de tiempo, 7 personas muertas, y una de estas, de una manera tan cruel, tan extraña, tan distinta a lo que vivíamos en Chile, que definitivamente llama la atención. ¿Cómo ves esto en este momento en que justamente ayer se atrapa a una persona de nacionalidad venezolana de 24 años y ahora se atrapan a 2 personas más, si no estoy equivocado, y que también parecen ser jóvenes, medios desconectados? Tú sabes, cuando los estás viendo, cuando ves las noticias, que no son los autores intelectuales. Personas medias ignorantes, personas que básicamente no les da, digamos, el coco para poder planificar un secuestro, no se puede decir como corresponde, pero un secuestro más elaborado. Es algo que parece que es al lote, una delincuencia básica. ¿Cómo se ve eso? Sí, mira, yo creo que ahí un poco lo que hemos conversado en otras oportunidades, ¿cierto? Cuando llega gente, cuando llegan olas migratorias, evidentemente, ¿cierto? Si llegan, no sé, 10.000 personas, ¿cierto? 100.000 personas, recordemos que nuestro país ha llegado, creo que 1 millón de personas en la última década. Sí. Bueno, hay un porcentaje, digamos, ¿cierto? Si de 1 millón de personas, el 5% son 50.000, digamos. Entonces, y no digamos el 5, digamos el 2%, el 1%, sí, son mucha gente, son miles de personas que probablemente, ¿cierto?, vienen con antecedentes delictuales, que vienen a delinquir, porque en su país original también lo hacían, ¿cierto? No es que se convirtieron a la delincuencia, sino que eran ¿cierto?, personas que vivían de ese modo en sus países y bueno, han llegado acá también viendo la posibilidad, ¿cierto?, y generando nuevas formas de delincuencia. O sea, el tema de los secuestros, ¿cierto?, de la extorsión, está prácticamente en países como México, por ejemplo, ¿cierto?, como Brasil, es prácticamente pan de cada día. O sea, ¿cierto?, cuántas veces hemos visto y hemos escuchado, ¿cierto?, y sabemos en México, por ejemplo, que la gente adinerada, ¿cierto?, en México es bien común. Tienen que contratar sus propios guardias, tienen que tener, no sé, camionetas blindadas. O sea, imagínate lo que es vivir así, ¿ya? Entonces son temas, en Brasil igual, ¿cierto?, sobre todo en Sao Paulo. Entonces son temas que desgraciadamente están llegando a nuestro país, y nuestro país no ha dado el ancho tampoco, digamos. O sea, las policías, ¿cierto?, se quejan de que no tienen ¿cierto?, la cantidad de personal suficiente, que no tienen los medios, la fiscalía tampoco tienen la experiencia. No está lo suficiente policía, no están los recursos y no está la experiencia de nuestras policías respecto a este tipo de delitos. Entonces, cuando se habla de inteligencia policial, por ejemplo, Karim, ¿qué es lo que es la inteligencia policial? O sea, ¿qué es lo que uno presume que es la inteligencia policial? ¿Cierto? Hemos visto tantas películas. Bueno, personas, ¿cierto?, que trabajan, que no son uniformados, digamos, ¿cierto?, que trabajan de civil, que nadie sabe que son policías, que es cierto, que de alguna manera se penetran en estas organizaciones, ¿cierto?, y son capaces de ir generando, ¿cierto?, información para detener, ¿cierto?, para ir desarticulando estas bandas. Aquí pareciera que eso no funciona. O sea, cada vez que se ha hablado de alguna gran operación, ¿cierto?, gran operativo en nuestro país, como fue la operación Huracán, por ejemplo, en el sur de Chile, recordarás, era todo un bluff, era todo un montaje. O sea, pero si hasta yo participé en operaciones en Iquique, la operación Centella, sí, y todo era un bluff. Todo era un bluff. Claro. Entonces, no es que atrapaba a nadie, ¿no? Claro, entonces al final, la fiscalía, ¿cierto?, lo que hace es aparecer, ¿cierto?, a los fiscales. Hay algunos que les gusta bastante la cosa mediática, aparecen, ¿cierto?, diciendo que hicieron tal cosa. ¿Te acuerdas de uno chiquitito que había en Santiago que era famoso porque era muy pequeñito, el fiscal no sé cuánto que era, que después desapareció del mapa? ¿Te acuerdas de él?
Sí, Y él sí. llegaba a todos los periodistas, invitaba a todos los camarógrafos, a todos los canales, en vivo, no sé qué, para hacer un cuento, una puesta en escena, digamos, de un tema que no se estaba resolviendo. Y él lo sabía, lo sabían todos, incluso yo creo que también los periodistas, uno no tiene que ser tan conocedor de estas cosas para darse cuenta cuando te están haciendo un montaje. O sea, que cuántas veces, ¿cierto?, se invita a periodistas y se dice, mira, vamos a hacer una redada, no sé qué, y tienen todo armado, ¿cierto? Al final... Sí. Y claro, tú que cuentas lo que te contaron, digamos, pero tú ves también que hay todo un cuento que no corresponde a la realidad. Reinaldo, pero si una vez a mí la producción de Iquique TV me mandó justamente en un operativo, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba el del interior del Piñera 1? Hinspeter. Rodrigo Hinspeter. Ya, él había ido a Iquique y se había inaugurado, me parece, algo así como el Escuadrón Centella, y íbamos en la primera operación Huracán, no sé, y yo fui, fantástico. Me suben al bus de los carabineros con todos los otros de la prensa. Nosotros íbamos por Iquique Televisión y de repente llegamos a algunas poblaciones con el narcotráfico muy encendido y comienzan a atrapar gente y atrapar gente. Y en definitiva ya, que bien, íbamos viendo el reporteo y todo lo demás, lleno de carabineros, todo bien organizado, todo lo demás, la patrulla, la tele, el helicóptero, todo lo demás. Y cuando me doy cuenta, habían atrapado algo así como 50 personas. Esto fue entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche aproximadamente. De las 50 personas, ya usted no sé qué, ya usted tiene 1 gramo de pasta base, ya no está para arrastrar, ya usted tiene 1 gramo de cocaína, ya usted tiene 2 gramos de marihuana. Al final quedó 1 detenido, y porque estaba vendiendo completos en un carrito sanguchero con baratas. Quedó 1 detenido. Y los otros 49 cumplían, o sea, caballero, o sea, me voy a tener que quedar preso yo para tener algo de material para el reportaje. Claro. Y se quedó 1, y más encima fue porque tenía las baratas, huevos de barata en el completo. Entonces tú decías, no atraparon a nadie. Claro. Entonces, mira, lo que pasa, Karim, ¿cierto? Cuando tú te das cuenta de estas cosas, tú dices, pero ¿cómo? O sea, oye, ¿cuántos recursos hay? ¿Cuántas autoridades hay? ¿Cuántas personas han pasado? ¿Cuántos planes se han señalado? El plan Frontera Norte, el plan este, el plan otro, de más allá. Pero al final no se hace nada. La gente dice, mire, si aquí todos sabemos dónde se vende droga, aquí en la cuadra, fulano, mengano, sultano, no sé qué. Entonces, también hay que decirlo, ¿cierto? Las leyes también son bastante laxas, digamos, y permiten que una persona, ¿cierto?, que de repente cometió un homicidio, pasa 1 año, pasan 2, y el tipo ya está en la calle libre, mata a otra persona, no sé. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo no va a ser posible, ¿cierto?, generar una legislación que una persona ya, oye, si tú ya saliste en libertad bajo fianza o lo que sea, si vuelves a meter las patas o a meter las manos o qué sé yo, oye, te vas a ir preso y vas a estar 5 años sí o sí, digamos, no tenés ninguna posibilidad. O sea, el tipo sale y vuelve a salir y lo vuelven a tomar preso y vuelve a tomar preso y lo vuelve a salir y hay gallos que de repente, no sé, lo hemos visto tantas veces, tienen 20, 30, 50 veces, 50 pasadas por el tribunal, digamos, ¿ya? 50 veces. Claro, y el fiscal anota, hace unos tics, así que ¿cachai? Dice, a ver, fulano de tal se hizo el juicio oral, no sé qué, y hace un tic, después fulano de tal, tic, y después suma y dice, hice 20, ya, tengo un bono, digamos, porque hice 20 este mes. Da lo mismo si el gallo está preso, no está preso, si era delincuente, si no era delincuente. Oye, viejo, esta cuestión viene pasando hace años, hace décadas, ya, y no le pone cascabel al gato nuevamente, ¿cierto? Lo mismo que decíamos antes respecto a otros temas acá en el país. Entonces, córtenla, o sea, abogados, ¿cierto?, que no son mal pagados, los jueces, ¿cierto?, 4 millones, 5 millones. Sí, son súper bien pagados los jueces. A unos tipos que recién acaban de salir de la universidad, ¿cierto?, que tienen 0 experiencia. Los fiscales son súper bien pagados, los fiscales, este gallo tiene 25 años. Claro, los defensores, los fiscales y los jueces son súper bien pagados. Reinaldo, ya tenemos que despedirnos. Sí. Pero para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Lo de bien pagados. Bueno, se entiende que esto lo hacen primero, claro, pero para evitarse la corrupción también, se supone, ¿no?
Sí, claro, pero para hacer nada, yo creo, o sea, desgraciadamente, Karim, es una realidad, ¿cierto?, que nos supera, que está. Algunos dirán, bueno, cierto, y lo hemos dicho también nosotros, la delincuencia es una realidad en todo el mundo, qué sé yo, pero bueno, pero oye, hagamos lo mínimo, o sea, lo básico, ¿ya? Hagamos la pega, digamos, si no es más que eso lo que tú lo estás pidiendo, no estás pidiendo nada del otro mundo. Entonces, ahora hay una ley de control de armas, ¿cierto?, que se acaba de promulgar, Kevin, después de 12 años, 10 años, no sé cuánto tiempo, 10 años, Sí, ahí, sí. y resulta que, oye, los delincuentes no van a comprar armas ahí, digamos, en donde venden en Santiago, En la San Diego, armería. ¿cierto?, donde está la armería. No van a ir a la armería ahí a dar su nombre, aquí está mi carnet, que se, o sea, los gallos compran armas, no sé, en el mercado negro, ando a saber por dónde las hacen, las pasan por los contenedores con qué sé yo, donde vienen los plátanos, o sea, viejo, así no se va a resolver el tema, no sacan nada con decir, ok, sacamos la ley de control de armas, estamos listos. No va a pasar nada con eso. Son otras las formas en que hay que combatir la delincuencia y desgraciadamente todas nuestras autoridades, todos nuestros políticos, la fiscalía, los policías, ya está el abogado, ¿cierto?, que vende pana en la esquina, todos están en la misma parada. No están haciéndose cargo de los problemas. Está complicadísima la vida en realidad en ese aspecto. Y esperemos que el nuevo gobierno venga con innovaciones para mejorar todo esto y que presente proyectos de ley que realmente ataquen eso. Ojalá. Yo por lo demás tengo que decir que Boric me parece muy conciliador. Ojalá que haga todo muy bien. Vámonos a... Yo creo que sí. No, antes de terminar, yo creo que el nuevo gobierno tiene un tremendo desafío porque todos estos temas que hemos comentado requieren de proyectos de fondo, de análisis, de generar cosas nuevas, con nuevas visiones, con gente que esté dispuesta a trabajar de verdad, ¿cierto? Y en bien del país, no en bien del partido, ni de la parcela, ni del negocito, ni de la licitación pública, ni las luquitas que me vaya a llevar después de estar 4 años en esta pega. Ojalá, ¿cierto?, que esa óptica realmente cambie y las nuevas autoridades vengan impregnadas de un remesón, que se remezque el país y se puedan, ¿cierto? No se van a resolver las cosas, pero por lo menos atenuar, mejorarse, ¿cierto? Y vivir en un mejor país, que es lo que yo creo que todos queremos. Así es. Reinaldo, ahora sí nos tenemos que ir. Gracias por haber participado con nosotros. Que estés muy bien. Te veo en un próximo capítulo. Y ustedes no se vayan, que yo voy a un corte y regreso de inmediato con más Iquique al Día. Seguimos acá.